responsabilidades de Dios. Dios, como buen cumplidor, Él no necesita que se le recuerde sus responsabilidades, ¿no? Él ha prometido hacer todo lo que Él quiere hacer para que nosotros los creyentes estemos saludables. El siguiente tópico, página 28, es requisitos del creyente. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el creyente para recibir esa bendición del Señor, de que sus responsabilidades hagan efecto en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes, hermanos, ahí también la ayuda al frente, si se puede. Entonces, los requisitos del creyente, básicamente, hermanos, es que tiene que ver con la verdad. Primero es conocer la verdad. Vamos buscando, hermanos, Juan 8, por favor. Juan 8. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. El Señor Jesús, cuando está hablando con la gente, con las personas, y había gente que se oponía a Él, habla, hermanos, de que ellos deben ser libres. Pero ¿cómo pueden ser libres? Dice la Biblia, dijo entonces Jesús, en Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que hace, hermanos, la verdad. La verdad hace libre a una persona. Entonces, ahí está el valor. Pero ellos cuestionaron, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aparte que eso era un dato falso, porque los israelitas sí habían sido esclavos, ¿verdad? Habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia. Entonces, bueno, están dando mala información allí, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios usa su palabra para que un hombre escuche las verdades de Dios en cuanto al Evangelio y pueda ser libre, ¿verdad? Pueda ser libre. Entonces, un requisito, hermanos, es conocer la verdad. Después que hemos sido hechos libres por la verdad del Evangelio, ahora tenemos que seguir conociendo la verdad. ¿Perdón? Aceptar la verdad, conocer la verdad, buscar la verdad, escudriñar la verdad. Entonces, eso tenemos que hacer, hermanos. Ahora, el número 2 dice aceptar por fe la verdad. Esto no es la salvación, en alguna manera, sino que tenemos que aceptar que lo que dice Dios es verdad, ¿cierto? Lo que dice Dios es verdad. Busquemos Hebreos 11:1, por favor. Algunos textos que he seleccionado aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Hebreos 11:1. Es pues, ¿qué cosa? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ustedes han visto al Señor Jesús? ¿Han visto al Señor Jesús, hermanos? No. ¿Y por qué creen en Él? Por fe, ¿verdad? Es tan evidente que Él existe. Entonces, por fe. Y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta fe es el ejercicio continuo diario, no para la vida eterna, sino para crecer en nuestra vida cristiana. Es aceptar por fe la verdad, ¿cierto? Hay varias cosas, hermanos, en la Biblia que nosotros aceptamos por fe. ¿Cómo puede uno demostrar, por ejemplo, que el Espíritu Santo mora en nosotros? En un laboratorio. No se puede, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo yo mismo puedo saber que el Espíritu Santo está en mí? Bueno,
Tengo que aceptar la verdad. La verdad dice que todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, se arrepienten de su pecado, entonces son salvos y el Espíritu Santo mora en ellos. Esa es la verdad. Cuidado, hermanos, con los sentimientos. Algunos creyentes dicen lo siguiente, pero no siento que tengo el Espíritu. ¿Y qué tiene que ver? Que lo que usted siente tiene que ser la verdad. ¿Cuántas veces alguno no se ha sentido salvo? Yo me he sentido varias veces más que no soy salvo. Pero gracias a Dios que no soy salvo porque me siento salvo, porque no me siento salvo. Soy salvo porque Dios dice que los que creen en Él son salvos. Y he tenido que regresar vez tras vez cuando me sentía no salvo. He tenido que regresar a la verdad de la Biblia para asegurarme y para creer que soy salvo. Entonces, no somos salvos porque nos sentimos salvos. No estamos seguros de la vida eterna porque me siento seguro, sino porque esa es una verdad. Ahora, si usted duda de su salvación, ¿es salvo o no? Puede ser, puede ser. Pero muchas veces, como digo, hermanos, nos sentimos que no somos salvos. Vamos a hablar de un verdadero creyente que no siente salvo. ¿Es salvo o no? Gracias a Dios que es salvo. Es interesante, ¿no? Aunque, y hay gente que predica acerca de, por ejemplo, lo que es la salvación se pierde. Yo me encontré con varios de esos que la salvación se pierde. Llegó una familia a la congregación y me dijo, pastor, ¿ustedes enseñan que la salvación se pierde? Y yo le digo, no la enseñamos porque la Biblia dice que es segura. Entonces, pero ¿por qué otros enseñan que así, así, así? Mi pastor enseña que la salvación se pierde, que si yo cometo pecado, ya pierdo la salvación. Y yo le dije, bueno, si tu salvación es genuina, es que tú has creído en el Señor Jesús, has recibido a Cristo en tu corazón, entendiendo la Biblia, aunque tu pastor te enseñe que la salvación se pierde y tú la creas, déjame decirte algo, le dije, gracias a Dios que todavía eres salvo. ¿No? Porque yo puedo creer que la salvación se pierde, pero si Dios me salvó, soy salvo. ¿Dónde en la Biblia dice, hermanos, que la salvación es segura? ¿O no dice? Claro que sí. ¿Dónde dice? Efesios 1:13. ¿Ya? ¿Qué dice, pastor? Muy bien, excelente. Hay un pasaje bien conocido, Romanos, capítulo 6:23, ¿ya? A ver, vayan a sus Biblias en el libro de Romanos, por favor. Ya, pero ahí dicen que, ahí eso dice que somos pecadores, pero ¿dónde está la seguridad de que somos, que tenemos la vida eterna y que no se puede perder la vida eterna? San Juan 1:12, más a todos, le recibieron. Ya, ahí dice que somos salvos, pero ¿dónde dice que no se pierde? Romanos capítulo 8, un buen texto para hablar de la seguridad de la salvación. Pablo dice, hermanos, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? En verso 35. Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, espada, etcétera, etcétera. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y versículo 38, claramente, y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué más dice? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en el contexto, Pablo está desarrollando el gran tema de la salvación. Aquí no es solamente que Dios nos ama, porque dice, hermanos, ahí que del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay muchos otros pasajes que podemos leer, hermanos, que la salvación es segura. Entonces tenemos que aceptar por fe la doctrina de la palabra de Dios. También someterse al señorío de Cristo. Ahí en sus hojitas, en sus lecciones, número 3, someterse al señorío de Cristo
y obedecerle. ¿Qué dice Romanos 12:1? Ahí donde están, más adelantito nomás. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Someter. Ahora, cuidado hermanos, quiero aquí hacer un pequeño comentario. Hay una teología que tiene tiempo, pero ahorita está tomando algo de fuerza, que dice lo siguiente, que tú tienes que tomar otra decisión aparte de la salvación para que Dios sea el Señor de tu vida. Es decir, ellos dicen, sí, está bien, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, pero también tienes que aceptarle como tu Señor, es decir, como una segunda decisión. Y esa idea, hermanos, es confusa, hasta peligrosa, porque no se habla en la Biblia de eso. Al menos yo no encuentro, hermanos, en la Biblia el hecho de entregarme a Cristo como el Señor, es decir, como una segunda decisión. Yo entiendo en nuestros círculos más conservadores cuando decimos, hermanos, de someterse al Espíritu Santo, de estar bajo su señorío, pero no entiendo que sea una segunda decisión. Yo creo que cada día, hermanos, necesitamos someternos al Señor, ¿verdad? Sed llenos de Él, someteos, dice, hermanos, al Señor. Entonces, pero ahí nomás, ustedes quizás van a escuchar de eso, hermanos, como una segunda decisión. A veces confunde mucho porque como que están hablando en el mismo sentido que nosotros nos referimos cuando hablamos de someterse al señorío de Cristo. Pero ellos están hablando en otro sentido. Están hablando en un sentido, como digo, de una segunda decisión. Es decir, creer en Jesús es una decisión y el otro es como la culminación de esa decisión. Eso no encuentro yo en la Biblia. Pero sí, cada día debemos someternos al Señor. Debemos reconocer que Él es Señor. Cristo señorea. El otro problema es que nosotros no estamos sometiéndonos al señorío del Señor. Entonces, pero ese es otro requisito, hermanos, someternos al señorío de Cristo. Y finalmente actuar de acuerdo a la verdad de la Biblia en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién quiere leer Hebreos 11:8, por favor? Hebreos 11:8. A ver, Caleb, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gracias, Caleb. Entonces, actuar de acuerdo a la verdad de la Biblia en el poder del Espíritu. Ahora, Abraham cuando salió, dice, no sabía a dónde iba. ¿Qué le movió a él? Fe. ¿Fe en quién? En Dios. Escuchó su voz. ¿Y ahora que no escuchamos la voz de Dios? ¿O sí la escuchamos? Sí la escuchamos. Aquí está. Hermanos, nada más quiso decir Dios sino todo lo que está aquí. Ni nada menos. Todo lo que quiso Dios decirnos está aquí. Dios no dice actualmente, uy, me olvidé de dar esta instrucción a mi pueblo, a mi iglesia. No, Él es perfecto. Entonces, todo lo que Él quiso decirnos está aquí. Esta es su voz. Esto es, hermanos, lo que tenemos que escuchar cada mañana. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios en esta mañana? Antes de tomar el desayuno, antes de disfrutar el pan con huevito, con queso, lo que buenamente Dios nos ha bendecido. Esta es la voz de Dios. Sin la voz de Dios, hermanos, no hay dirección. Yo puedo decir, pero ese texto yo ya le he leído. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí, ¿ya? Rapidito. Podemos apagar un ratito el proyector, Caleb, para que no se gasten. Entonces, vamos a hacer una encuesta, a ver. Digan ustedes platillos favoritos de ustedes. Rápido, rápido. ¿Cómo? Cuy. Cuy, ¿en qué forma? En relleno, muy bien. Listo, ¿quién más? ¿Cómo?
Chicharrón, de pollo, de chancho, de sajino, ¿a qué, mano? Muy bien, lomo saltado, cuy chactado, caldo de gallina, rocoto relleno. Por allá no comen, hermanos. Chaufa, ¿cómo, pastor? Rocoto relleno. A ver, por acá. No tienen favoritos. Algunos dicen, a mí me gusta de todo. Pollito, ahí está. Muy bien. ¿Cómo? Tamal. Ya, tamal. Tamales verdes, colorados, o hay de todo tipo de tamales, depende de uno dónde vaya. Yo no conocía, hermanos, tamales verdes. Conocí tamales verdes en Piura, en la tierra de mi esposa, ¿no? Son ricos, hermanos, son ricos. Uno de los mejores, aunque hay otros mejores todavía. Muy bien. Ahora díganme, hermanos, ¿usted se come hoy día su plato favorito? Un cuy chactado, un caldo de gallina, lo que sea. ¿Y ya es suficiente o no? ¿Por qué no comernos dentro de 2 días? O si es su favorito, mañana. ¿Le va a hacer daño? Usted come una vez y dice, ya no quiero ya. No, pues esa no es la idea. Pues tiene que ser constante, por eso es favorito, ¿verdad? A mí me gustan ciertas comidas en que yo encantado que mi esposa prepare y yo me los disfruto bien. Claro, nunca me harto, nunca me cansa, ¿verdad? Entonces, está bien, ya lo hemos comido, pero quiero seguir comiendo. Entonces, hermanos, cuando nosotros regresamos a texto, pero eso ya lo leí todavía lo he estudiado, lo he predicado, lo recontra predicado y todo eso, pero es necesario regresar. Es necesario regresar al texto. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, después de muchos años, el mismo texto nos da nuevas luces. Y uno, o sea, nunca había visto eso. No había notado eso. ¿Sí o no? Y cuando escuchamos a alguien que ha estudiado más la Biblia, yo, hermanos, disfruto de eso cuando escucho a alguien, incluso que no ha estudiado más la Biblia. Yo, hermanos, perdón que tengo una garraspera acá. A mí me encanta, hermanos, escuchar hombres muy sencillos en cuanto al estudio de la palabra de Dios, que no han tenido grandes estudios, y me gusta aprender de ellos. A mí me encantaba escuchar, por ejemplo, a mi suegrito que está allá con el Señor. Un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre que andaba a pie, no pisó grandes templos ni enseñó a grandes grupos, un hombre muy sencillo, un pastor muy sencillo, y he aprendido mucho de él, mucho, mucho de él. Y he visto en su amor por Dios y en su enseñanza. Ahora, con esto lo que quiero decir, no estoy diciendo, hermanos, que él no leía la Biblia ni estudiaba. Él era un estudiante serio de la Biblia. Él llevó cursos por correspondencia por años. Su casa, hermanos, hasta ahora está llena de libros. No era un hombre que así nomás, como dicen en quechua, no sé si aquí suena esta palabra chagua chagua, ¿no? ¿No? Como pasado por agua, medio crudo, chiri chiri. No, no era, él era un estudiante muy serio, hermanos, de la Biblia. Él podía hablar de escatología, podía hablar de doctrina y todo eso, con quien sea. Pero era un hombre muy sencillo, muy sencillo. Y yo he aprendido mucho, hermanos, de él. Y entonces, hermanos, vale la pena seguir escuchando. Hay un valor tremendo en seguir escuchando, en pasajes incluso que lo conoces muy bien, has estudiado en el griego, en el hebreo, lo que sea. Hay un gran valor, hermanos, de seguir escuchando humildemente la palabra de Dios. Humildemente la palabra de Dios. ¿Comentarios, hermanos? Ujú. Siempre he visto a los hermanos acá, vamos a tal lugar a la convención de tal
Ujú. No, nosotros ya hemos escuchado no, ya hemos tenido ese estudio nosotros, dicen. Pero yo, a lo largo que estaba estudiando la Biblia, unos pasajes que he leído, ¿no? De un pasaje yo entiendo de una forma diferente, Mm, pero cuando lo vuelvo a leer, tengo otra perspectiva más. Cuando vuelvo a leer ese mismo pasaje, ya tengo más, ujú. entiendo un poco más. Sí, claro que sí, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario, quizá? El valor siempre de estar regresando y regresando, regresando. No, no tenemos que cansarnos, hermano. Mm, sí, sí. Es disfrutar otra vez esa riqueza de la que ya disfrutamos. Una vez más. Amén. ¿No? Ahí está la palabra de Dios en alto, ¿verdad? Entonces, Hablando de la comida, hermano, bueno, por ejemplo, una semana o 2 semanas, pones tu favorito, cuando te sirven, uy, de tiempo y comida. ajá. Sí, sí, está bien, ¿no? Y ahí quiero otra vez disfrutarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, esa es la actitud, hermanos, esa es la actitud. Aumenta además, yápame más. Ya, entonces, sí, 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 hermanos, eso debe ser. Entonces, debemos humildemente tener la idea siempre de escuchar la palabra de Dios. No importa quién está allá, yo no puedo cuestionar quién está allá, pero si estoy allí para escuchar, escucho, ¿sí? Escucho. Muy bien. Muy bien, buenos comentarios, hermanos, de parte de ustedes. Pasamos al siguiente tópico, letra D. Ahora es la apreciación de la vida espiritual con la práctica. Solamente tengo una diapositiva aquí para darles una idea de esto. Me parece interesante esto. Y es apreciación de la vida cristiana con la práctica. Entonces, hay dos aspectos ahora que se va a estar repitiendo en el material, ¿sí? Dos aspectos. Uno es lo que debemos saber, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que debemos saber, ¿verdad? Estamos en la página 28, página 28. Entonces, ahí está lo que debemos saber. Eso es, estamos pensando, estamos echando información a nuestra mente, a nuestro corazón, estamos averiguando, estamos investigando. Pero luego tenemos que hacer, ¿verdad? Hacer. Edison creo que el que es el que inventó el bombillo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a Edison? Primero, lo pensó, pues. Pensó y pensó y pensó y después se prendió el foquito, pero hizo un foco, ¿no? Entonces, y se prendió el foco, ¿verdad? Se hizo. Entonces, imagínense si Edison hubiera escrito un tratado grandazo de cómo son los bombillos y nunca hubiera hecho uno. Pues otro lo hubiera hecho quizá, pero lo hizo, ¿verdad? Entonces, ese es un equilibrio, hermanos. Debemos conocer, saber, pero luego viene es volcar esa información hacia el hacer. Y en el hacer tenemos que ser, hermanos, muy, muy didácticos con nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer porque no sabemos hacer. Ahora, vamos a tener un ejemplo aquí. ¿Ustedes creen los que son casados, a ver, los que tienen esposa? Es fácil vivir, hermanos, con una esposa y no estoy diciendo que las esposas son complicadas ni nada de eso. ¿Es fácil vivir? Es decir, mirando nuestra propia vida. ¿Es fácil? No, nada fácil. Manan. Entonces, ahora, mirándonos, por ejemplo, a nosotros mismos, no mirando a la esposa, ¿ya? Ahorita dejemos a la esposa ahí tranquila, nosotros mirando. ¿Qué complicaciones tenemos nosotros para aprender a vivir con ellas? Nosotros. Ujú. Tenemos que comprenderlas, muy bien. Y para comprenderlas, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios, saber escuchar. A veces las damas hablan en clave, ¿no? Entonces,
Sí, entonces tenemos que aprender, por eso Dios nos ha dado dos orejas. Hay que aprender a comunicarnos, hay que aprender a escuchar. Muy bien, ¿qué más? Paciente, ya. ¿Qué más? Humildad. Pero ¿qué tal cuando me dice algo yo alzo la voz? La milaba, guerra. Entonces, necesito calmar ese ímpetu que tengo, ¿verdad? ¿Eso es fácil, hermano? No, hay que aprender. No sé, respirar, no sé, algo. Yo tengo que buscar manera de cómo no reaccionar y cómo mantener la armonía en mi hogar. ¿Qué tal si mi hijo sacó 10 en el colegio? Ya lo voy a colgar, lo voy a crucificar. Yo gasto por ti, me esfuerzo por ti, trabajo tanto por ti, me traes esta nota. ¿Ve? Eso es lo más fácil. No debe ser así. Hay que aprender. Ujú, ujú, ujú. Ingresó y saltó en una pata. Sí, tenemos que aprender a hacer, hermanos. Cuesta, cuesta, hermanos. Tenemos que aprender a enfrentar la situación. Eso es la vida cristiana. El saber es más sencillo, el hacer es más complicado. Pero sí necesitamos saber, porque si no sabemos cómo vivimos, necesitamos saber, necesitamos información. Pero el hacer es complicado porque choca con nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que pedir ayuda al Señor, tenemos que practicar. ¿Recuerdan la fórmula? Practicar. ¿Cómo puedo yo responder de mejor manera en esta situación? Yo me doy cuenta que cuando no me gusta la comida, no la como y me molesto y me voy. Ya, tengo que cambiar. Uno tiene que ser consciente de que tu pareja ha puesto una confianza en ti. Sobre esa confianza no le puedes dar. Sí, sí. Lo que quiero decir, hermanos, es que con este ejemplo solamente es que necesitamos aprender a hacer. Y nos vamos a equivocar. Pero ahí está, el secreto es la práctica. La práctica. Tenemos que practicar, aprender a hacer, hermanos, lo que necesitamos. Entonces, estas son dos ideas que van a estar en el resto realmente de la lección. Vamos a saber, pero también vamos a tener que aprender a hacer, hacer. ¿Listos, hermanos? Entonces, bajo esta modalidad se va a mover el resto realmente del curso, todos los tópicos que vienen adelante. Hay varios aspectos, como ustedes han observado. Entonces, es saber y hacer. Saber y hacer. No puedo hacer de lo que no sé. Necesito saber. Pero tampoco no es solo saber, es hacer. Poca información y hago. No tanta información para hacer poquito a veces, ¿no? Entonces, a veces solo es poco información para hacer algo. Entonces, pero es saber hacer, ¿sí? Entonces, como Edison. Wow, esto sé, ahora ¿cómo hago? Y tenemos que aprender. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a Edison hacer el foco? No creo que haya sido cuestión de un día. Ha tenido que fracasar seguramente muchas veces. Así han sido los inventores, hermanos, y quisieron hacer algo y falló, lo iba perfeccionando y así, hasta que salió algo ya más funcional. Es lo mismo, hermanos, en la vida cristiana. Muy bien, vamos al primero entonces, página 29, lo que el creyente ahora debe saber y hacer en relación a Dios el Padre. He escogido algunos, como ustedes han leído el material, entonces he escogido solo algunos aspectos de aquí que vale resaltarlos.
Y entonces no tenemos tiempo como para ver todo, pero algunos aspectos, hermanos, aquí. Lo que todo creyente debe saber de Dios. Vamos con el primero que tengo aquí. Es que el creyente se entregue a Él totalmente. Hemos leído Romanos 12:1, ¿verdad? Que nosotros debemos tener la meta de presentar nuestros cuerpos. A veces alguien dice, allá, pero no importa cómo me vea, lo importante es lo interior. Claro que sí, el hombre es integral, hermanos. El hombre es integral, es completo. Entonces, el creyente se entrega a Él totalmente. Romanos 12:1, hemos leído ese texto. También, siguiente, debemos saber que Dios le ha dado un espíritu nuevo. En Ezequiel capítulo 36, vamos a buscar en el Antiguo Testamento una referencia que lo podemos aplicar para nosotros. Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, versículo 26 y 27. Os daré corazón. ¿Qué dice? Estamos ahí, hermanos, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón. Todavía no está. Os daré corazón nuevo. ¿Qué más? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta verdad, hermanos, no es diferente del pueblo de Dios. Si bien es cierto, aquí está hablando de Dios, cuando Israel iba a creer en su Mesías, Dios iba a cambiar realmente todo en su vida. Entonces les iba a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Aquí cuando habla de un nuevo espíritu, en el versículo 26, no es el Espíritu Santo, sino una nueva perspectiva, una nueva forma de ver. Iba a cambiar la vida de ellos. Pero en el versículo 27 sí dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Y para qué todo eso? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hay un énfasis, hermanos, en estas tres palabras. Primero dice que andéis. Andar es más práctico que teórico. Después dice que guardéis, también es más práctico que teórico. Y luego dice finalmente para que los pongáis por obra. Entonces, eso necesitamos saber, hermanos. Necesitamos saber que Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros desde el momento que Él nos salvó. Ha cambiado toda nuestra perspectiva. Solamente que ahora necesitamos ejercitarnos más para entender lo que hizo Dios en nosotros. Muy bien. Juan 14:15. Dios desea la obediencia. ¿Alguien, por favor, que lea Juan 14:15? Esa es otra cosa que necesitamos saber. Dios desea obediencia. 14:15 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien. Este no es, hermanos, en la Biblia hay a veces unas cuestiones un poquito difíciles. No está hablando aquí de una condición, o sí es una condición, pero más es el sentido es los que aman a Dios, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. Desde el momento, hermanos, que Cristo nos salva, tenemos el potencial de amar a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y el que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos, ¿verdad? Necesitamos saber que Dios desea que el creyente le obedezca, ande en obediencia. Esa es una buena cosa que necesitamos recordar. También Dios tiene caminos y pensamientos más elevados que los hombres. Isaías 55. Vamos, hermanos, a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. También es un pasaje que siempre leemos, pero no, vale regresar y leerlo otra vez. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Amén. Gracias, pastor. Hay circunstancias, hermanos, hay momentos en nuestra vida donde necesitamos recordar esto. Cuando todo se torna difícil, como se dice, color de hormiga. No sé si ustedes usan expresión aquí. Cuando todo está cuesta arriba, necesitamos recordar que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Él es soberano. A veces, hermanos, nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, pero los pensamientos, lo que está queriendo decir aquí Dios, hermanos, es tranquilo, no te desesperes. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Dios está obrando en el creyente, Filipenses 2:12. Ahora vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 que dice, el que comenzó, ¿qué cosa? La buena obra. ¿Así dice o no dice? Estamos en Filipenses 2:12. Este no es donde lo estoy citando, pero después podemos regresar ahí. 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿qué dice? En vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, ¿qué dice? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el capítulo 1 dice eso lo que estamos diciendo, ¿no? Que Él comenzó una buena obra, la va a perfeccionar. Otro es Efesios, Dios está perfeccionando a su iglesia, está perfeccionando a sus hijos. Entonces, hermanos, la idea aquí es Dios está obrando en el creyente. Él tiene los recursos mejores para capacitar a sus hijos. Tiene los nutrientes mejores, ¿verdad? Las mejores vitaminas. Vamos a hablar de eso después. Pero también Hebreos 12, 5 al 11. Esto a veces no nos gusta, ¿no? Pero ¿qué también, hermanos, debemos saber? Que Dios trae su disciplina. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 5. Entonces, hermanos, esto es algo que nos conviene, hermanos. Yo sé que no nos gusta, pero esto nos conviene. Hebreos 12, 5. Y habéis olvidado la exhortación como hijos a padre, que como a hijos se os dirige diciendo. Es una cita del Antiguo Testamento. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice, hermanos? Bastardos, un recogido y no hijos. La disciplina es fundamental, hermanos, en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos hemos sido disciplinados? Yo les conté ayer, ¿verdad? Cómo el Señor una vez me disciplinó. Y otras veces. Los buenos padres humanos disciplinan a sus hijos de manera correcta. No maltratan, sino disciplinan. ¿Y qué hace la disciplina, hermanos? Mejora su carácter, ¿sí o no? Corrige. Es interesante, hermanos, que la disciplina física, o al menos la meta tiene que ser que debe llegar a su corazón. Al final ya papá, y te abraza, te da un beso y te abraza fuerte, pero le has disciplinado, le ha dolido, pues eso es lo que hace Dios, hermanos. Nos disciplina, porque todos queremos soltarnos de la mano de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Nos gusta ser independientes, como los chiquitos, ¿no?
Ya tienen 2 añitos, ya piensan que pueden enfrentar el mundo, cruzar la pista, ir al mer por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir y agarrarlo, ¿verdad? Y si es rebelde, ahí le corregimos. Entonces, Dios amorosamente, hermanos, nos disciplina porque nos ama. ¿Le gusta, hermanos, esa idea? Nos ama. No es que Dios quiere fastidiarnos. No es que Dios está frustrado y dice, tengo que correr. Nosotros nos frustramos, Dios no. Dios nunca se frustra, pero nos disciplina porque nos ama, por el bien de nosotros, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Y una cosa más, al final Dios, perdón, glorificará al creyente. Romanos 8. Esta es una parte que, perdón, que es parte de la doctrina de la salvación, que a veces, hermanos, no observamos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. ¿Quién quiere leer, hermanos, por favor, ese pasaje? Romanos 8, 29, 30. Un voluntario, un voluntarioso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, gracias, pastor. No vamos a hablar del tema complicado de esos versículos, pero la idea es que un día Cristo va a glorificar a sus hijos, ¿verdad? Les va a dar nuevos cuerpos. Va a borrar esa parte de su ser que es pecaminoso. Hablamos eso un poquito ayer. Hermanos, debemos estar convencidos de que de que un día vamos a ser incapaces de pecar. Eso, hermanos, a mí me anima bastante. Que un día no vamos a pecar, hermanos. ¿Cuántos están convencidos de eso? Claro que sí. Suena como increíble, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo se es? Bueno, eso es algo que Dios va a hacer. Pero vamos a ser, hermanos, glorificados. Dios va a darnos nuevos cuerpos. Seremos como los ángeles, dice la Biblia. Entonces, eso necesitamos saber de Dios el Padre. Ahora, ¿qué sigue? Hacer. A ver si, hermanos, si lo hacemos esto en pocos minutos. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que todo creyente debe hacer en relación a Dios. Ya hemos hablado de algunos aspectos aquí, pero repetimos. Primero, someterse humildemente a Dios y reconocer su soberanía. Otra vez hablamos de someternos, ¿verdad? Amablemente, voluntariamente. Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué más quieres hacer, Dios, en mi vida? ¿Qué más deseas que yo haga para ti? Siempre, hermanos, yo tengo esta idea, a veces me levanto en la madrugada o estoy por ahí y le digo, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Señor, ¿quieres que siga aquí o quieres que camine a otro lado? Y yo quiero que me dirijas, ¿no? Entonces, pero esos son buenos deseos, pero tenemos que tratar de escuchar a Dios, entender a Dios. A veces Dios, hermanos, presenta circunstancias en nuestra vida y Él está dándonos una información muy clara de que nosotros debemos darle un giro a nuestra vida. Les cuento otra, rapidito, una cosa a nosotros que nos pasó, hermanos. Yo era misionero, pero la iglesia que me envió requería que nosotros le ayudásemos un tiempo. Y yo les dije, hermanos, yo les apoyo 2 años y después quiero seguir en mi labor de misiones. Ya, muy bien. Entonces nosotros nos fuimos a vivir a la casa pastoral. Yo sabía que tenía que salir a los 2 años, pero parece que Dios quería que salga antes. ¿Cada vez que pasó, hermanos? Nos comenzaron a robar. Y nosotros ahí hacíamos el culto y de pronto un día dice, pastor, no está el equipo de sonido. ¿Cómo no va a estar el equipo de mano? Ahí en el aula, ahí se guarda todo. No está, pastor. Siguiente domingo, pastor, no está el balón de gas de la cocina. Querían preparar algo para los niños. Y yo me rasqué, qué raro.
Después, hermanos, se desaparecieron las sillas y nosotros comenzamos a echar llave a la puerta, alzamos más la pared, pusimos ahí púas y todo eso. Alguien se estará metiendo, pues, ¿no? Y entonces, hermanos, y así seguían perdiéndose cosas y nosotros no sabíamos cómo. Los hermanos iban a hacer guardia, hermanos, a la iglesia para ver, pues, qué estaba pasando, ¿no? Por turnos, y el lunes iba tal grupo, el otro día iba tal, y así. Y seguía perdiendo, y después comenzó a perderse nuestras cosas. Y así, de pronto, hermanos, entró un temor en mi familia, en mi esposa, en mis hijitos, que estaban dos de ellos pequeños, porque yo salía de todas maneras a hacer mi labor de misionero. Y ellos, hermanos, se quedaban con llave dentro, tenían mucho temor, mucho miedo de abrir la puerta. Yo estaba preocupado, no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer. Y un día más yo reflexionando, dice, Señor, parece que tú quieres algo, ¿no? Y hubo un gran temor en nosotros. Y le dije a mi esposa, creo que es el momento de que nosotros debemos salir. En mí personalmente, hermanos, yo entendí eso. No tiene que ser igual en usted, pero yo entendí personalmente que así Dios me estaba guiando. Y salimos. Y adivinen qué, hermanos, después qué pasó. Bueno, no regresó las cosas, pero ya no se perdían las cosas. Y yo entendí claramente eso, ¿no? Así que, hermanos, si a tu papá le cae gusano, si a papitas así, si ya no va bien, de repente Dios te está diciendo, ya ándate al seminario. ¿Sí o no, hermano? Tu maíz está comido, ya no produce como antes, de repente Dios te está diciendo, ah, no, te necesito en otra cosa. Entonces necesitamos someternos. Eso no es fácil, hermanos. No es fácil. He escuchado testimonios de pastores que han tenido buenos trabajos con buenos salarios, han tenido empresas y algo, de alguna manera Dios les estaba diciendo y diciendo y dicen, Dios quería esto para mí. He tenido que dejar mi trabajo y todo eso, pero estoy contento porque Dios para esto me ha llamado. Someternos, hermanos. A veces Dios quiere un cambio en nosotros, sino que nosotros no hemos entrenado nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, ni nuestros ojos espirituales. Tenemos que estar atentos, hermanos, a las circunstancias a veces. No primeramente circunstancias, pero la palabra de Dios. Y a veces Dios sí usa circunstancias para hablarnos claramente. Muy bien, siguiente, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Ustedes han leído los textos ahí, hermanos, vamos a avanzar entonces para nuestro descanso luego, ¿qué dice Mateo 6:33, verso conocido, hermanos? Más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Entonces, ¿qué en el hacer necesitamos buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué más? Ser dócil para ser usados por Dios, ¿verdad? Ser dóciles y conocer a Dios de manera más completa y entender su voluntad. Eso debemos hacer. Vamos nomás a Colosenses 1:9, por favor, para terminar esta parte. Colosenses 1:9. Dice, hermanos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces necesitamos hacer en el sentido, hermanos, de conocer más a Dios. Ustedes tienen un cuadro precioso, hermanos, aquí. Yo sé que ustedes están acostumbrados. Ya no les llama la atención los árboles ni los cerros, nada. Uno que viene de otro lado, pues está sorprendido, impresionado, ¿no? Ya quisiera poner mi casa allá al frente, ¿no? Y tener mi chacrita ahí. Entonces, pero, hermanos, qué maravilloso es Dios. Cada mañana, ustedes que tienen este cuadro precioso, hermanos, al menos debemos pensar que Él es el creador. Dar gracias al Señor.
el bello cuadro que tienen los ríos, las montañas por allá con la helada o el hielo. Eso es de Dios, hermanos. Esas masas glaciares, esos hielos son los que alimentan, pues, las tierras. Ellos capturan y mantienen una temperatura adecuada para que haya bendición. Gracias al Señor. Necesito a veces sentarme, ustedes necesitan sentarse y contemplar esto, hermanos, y agradecer al menos al Señor. Como ayer agradecimos también, ¿verdad? Entonces, es reconocer, gracias Dios por todo esto. Hermanos, ustedes son ricos. Allá en Lima nosotros estamos hacinados en una casita, hermanos, de 100 metros cuadrados o 50 metros cuadrados. Ustedes tienen aquí, hermanos, hectáreas. ¿No? Tienen un lugar bello, hermanos, que disfrutar. Oremos, agradezcamos a Dios, hermano. Date el descanso. Padre, gracias te damos, Señor. Eres un Dios maravilloso. Te honramos, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu creación, por los productos que produce, Señor, esta tierra que tú has creado. Pero realmente tú haces todo esto, Señor. Gracias, Señor, por todo, por las aguas, por las montañas, por las plantas, por los animales. De todo ellos disfrutamos, Señor. Gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, son 10:54 a las 11:04. Regresamos, ¿ya? Muy bien.